Regresamos a Sin Filtro, seguimos en esta conversación hablando sobre los allanamientos ocurridos en la mañana en diferentes empresas, 17 en total, en búsqueda de información por un caso de lavado de dinero. Esto está bajo reserva, pero deja mucho de qué hablar sobre la percepción y el papel de la prensa en esto, porque muchas de estas fueron empresas de información, medios de comunicación, quienes fueron allanados en este momento. ¿Cuál debe ser el papel de los colegas periodistas que trabajan ahí? ¿Cómo debe servir esto como un ejemplo para reflexionar en el papel de la prensa? ¿Deben las personas que dirigen medios de comunicación participar activamente en la función pública? ¿Es algo que conviene o es un conflicto de intereses? De eso vamos a hablar y tenemos aquí a dos personas expertas en el tema que nos van a decir, ¿debió pasar esto de tener al ministro primero, digamos, un directivo de medios de comunicación y luego pasar a ser ministro de Energía y Minas, con todo lo que viene del desgaste de ser una figura pública o en función pública? ¿Debió haber pasado? ¿Era eso? ¿Eso fue conveniente? ¿Es bueno para un medio de comunicación que alguien participe en un gabinete de gobierno, sea la administración que sea, Alejandra? Yo creo que lo que tenemos que recordar aquí es que este caso, lo que pasa con Eric Archila, es un recuerdo, nos pone a recordar un poco lo que es la tradición clientelar que se vive en el gobierno guatemalteco. Es decir, no necesariamente los puestos se asignan por el mérito, porque se tenga mucho conocimiento de las materias que se van a tratar. El presidente de la República generalmente, y Otto Pérez Molina, yo creo que es el ejemplo por excelencia, trata de posicionar dentro de su gabinete no solo a personas que al parecer son de su confianza y de las cuales creía pues tener cierta lealtad, sino que personas que tenían intereses bastante involucrados con el Partido Patriota y que no necesariamente respondían a los intereses del Estado. Intereses estratégicos. Compadrazgo es el compadrazgo, creo que es el mejor concepto que podemos utilizar para definir lo que pasa cuando se hacen este tipo de nombramientos. Sin embargo, la norma no coloca ninguna restricción en este caso. Hay restricciones de personas que pueden ejercer la función pública, que si tienen algún tipo de relación con el presidente de la República, pero en este caso Eric Archila es un socio, en realidad, de Otto Pérez Molina, no tiene ningún grado de parentesco y perfectamente podía ejercer esa función porque esa era la costumbre que se había estado sosteniendo desde hace mucho tiempo y que lo podemos observar en el gobierno de hoy en día también. Es decir, en Guatemala no estamos, nuestra democracia, nuestra república no está aún preparada para premiar a ese mérito por sobre el compadrazgo. No se premian las habilidades de los funcionarios, a pesar que los requisitos que se establecen en la Constitución, en el artículo 103 específicamente, son bastante claros y son muy cortos: capacidad, honradez e idoneidad. Ahora, esto Alejandra, no se cumple. Si yo te digo, yo Benkei soy socio accionista de 4 empresas de comunicación, ¿me vas a dar algún tipo de influencia en tu gobierno, algún puesto? Claro, es que eso este ayuda. Es un intercambio, por supuesto, este es un intercambio. Es un pase es lo eso. mismo que pasa en las elecciones al Congreso de la República. Los candidatos a las diputaciones compran la ficha. Si yo quiero una casilla que me asegure que voy a entrar, el año pasado se hablaba que las primeras casillas de algunos partidos importantes costaban hasta 5 millones de quetzales. Una persona con aspiraciones políticas no va a hacer esta inversión si no sabe que va a multiplicar lo que ya ha invertido en un partido político. Y lo mismo ocurre en el caso de Eric Archila, presidente de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, quien en realidad tenía una ficha que entregarle al Partido Patriota. Intercambiemos ya sea pauta y tú me das una ficha dentro de tu gobierno para que yo pueda también establecer algunos negocios directos entre el gobierno y mis empresas. Entonces, en última instancia, el beneficio siempre se obtiene, y creo que aquí es donde hay que voltear la mirada nuevamente también a la importancia de la reforma de la ley del servicio civil. Esos compadrazos que afectan, incluso desgastan a los propios medios de comunicación que presidía. ¿Qué tan conveniente fue ese matrimonio en su momento, Otto Pérez y Eric Archila? Yo creo que es un dilema entre lo legal y lo legítimo. Efectivamente, la norma no prohíbe, pero históricamente la pauta comercial ha sido una de las formas de cooptar a los periodistas. Incluso cuando la CICIG establece la conexión entre medios y financiamiento de campañas políticas, habla claramente de cómo el grupo de Ángel González y de Alba Visión precisamente se beneficiaba.
no hay almuerzo gratis, dicen los O sea, gringos. aquellos no eran espacios donados, los que le daban a los candidatos. Además hay antecedentes históricos. Aquí, cada gobierno ha habido una forma de premiar o de castigar. Bueno, te cierro la pauta comercial si me criticas y te abro la pauta comercial y nos beneficiamos todos. Yo creo que es lo mismo con los familiares. Yo puedo tener un hermano muy capaz, pero ¿qué tan legítimo es que lo nombre un puesto a partir de que yo llegué, accedí al puesto que decide como entidad nominadora nombrar a alguien? Entonces yo creo que los medios de comunicación, sobre todo en su función de fiscalización, también en algún sentido ciudadano, choca con el estar ocupando un puesto que no solo en cuanto a la pauta comercial, sino que muchas veces se funden los intereses de anunciantes de estos medios con negocios dentro del Estado. Porque como bien lo dijiste, aquí todo el mundo señala al Estado y que sí, que deben denunciar a los funcionarios públicos que dan coima y que hacen cuestiones ilegales, pero yo digo también los empleados públicos deberían denunciar a los patronos que evaden impuestos y también que financian ilegalmente actividades ilícitas o concretamente campañas presidenciales. Y históricamente los medios de comunicación realmente inclinan la balanza, porque el que no tiene acceso a los medios de comunicación, sobre todo televisivos, no gana una elección. Puedes tener un excelente programa político, puedes tener excelente gente, pero si no hay un posicionamiento, y es como lo han dicho varios colegas, pura marca. Si no estás posicionado, si no tenés por lo menos un 80% de conocimiento, que no necesariamente es de aprobación, no se gana una elección. Y hay gente que incluso lo establece como plan de negocio de largo plazo. Me paso 2 periodos y al tercero va a tener que suceder. Hoy se rompió un poco esto. El 2019 va a ser muy diferente porque lo que hay que atacar es el financiamiento de partidos políticos. Ahora, ese tema es importante para la siguiente ola de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Porque es mucho de lo que se argumenta, en la pasada. claro, de si conviene que el financiamiento sea exclusivamente público o sea mixto o sea exclusivamente privado. Lo que ocurre con como está establecido actualmente en la ley es que entre los partidos políticos hay un tipo de competencia desleal, porque no todos los partidos tienen la capacidad de acceder al mismo tipo de financistas, y en esta materia el Partido Patriota pues tenía los mejores financistas privados. Y tenía aliados estratégicos, claro, entre sus filas para obtener esta pauta, obtener estos espacios que luego se transformaban o se transforman en tráfico de influencias para obtener beneficios. Pero también cuando hablamos de financiamiento a las campañas, también aquí en este espacio de Sin Filtro se ha debatido sobre ¿qué pasa si todo es financiamiento público, si es muy flexible la forma de formación o los requisitos para formar un partido político? Vamos a tener una especie de gente que va a vivir de la creación de partidos políticos que son financiados con erario público. Hay que también... Pero por eso es necesario hay que regular ahí. No tenemos realmente un sistema de partidos políticos. Aquellas instituciones públicas que son los interlocutores entre la sociedad civil y el Estado. Lo que tenemos son franquicias, como decía Alejandra, tenemos maquinarias electorales. Espacios donde algunos Eric Archilas llegaban y ofrecían financiamiento vehículos a cambio de algo. Y Guatemala o que Ángel González podía aprovechar para el tener cementerio influencia político más grande de América Latina. Ahí sí que nacen, se reproducen y mueren en una velocidad vertiginosa. Los partidos políticos, ¿cuántos sobreviven del siglo XX, del recién pasado siglo XX? Lo que hay que reformar es la estructura política del país, porque también las soluciones a las crisis políticas son políticas. Por eso era importante que primero se diera la reforma política y luego la reforma de justicia. Si no te mantienes como el perro gallego que se mantiene tratando de morder la cola. Quitamos a Juanito y a Pedrito, sí, pero está Luisito y está Anita esperando para hacer lo mismo. O Anita va a aprobar lo que proponga Pedrito. Si los partidos se blindan, saben de que si le pasa algo a esta persona por cualquier motivo, no necesariamente puede ser porque lo capturen haciendo algo mal, se puede morir como ya ha pasado, siempre dejan de segundo y de tercero. Es que este es un negocio precisamente porque es una maquinaria electoral. Y es una maquinaria muy eficiente. Y no es cuestión solo de moral, porque puedes llevar a una persona honesta a un puesto, pero el sistema, la estructura se lo traga. Aquí tenemos que reformar las bases, cuestionarnos realmente. Yo siempre he dicho que esto no es un país, este es un no país. Y tenemos que cuestionarnos realmente qué país queremos, cómo lo construimos, cómo hacemos un consenso, como se hizo con el Pacto de Moncloa en España, que estaría
balcanizada si no hubiera sido por ese pacto de Moncloa. Pero aquí cuesta, en una cuestión tan sencilla como las reformas constitucionales, que son bastante tibias incluso, y sin embargo ha habido un encendimiento ideológico y político de no querer ceder absolutamente nada. Yo creo que sin la reforma política, porque quiero insistir en esto, las crisis políticas se resuelven con decisiones políticas. Y si no reestructuramos para tener realmente un sistema de partidos políticos que tengan programas políticos, que tengan una doctrina, que tengan formación de cuadros, que tengan una estructura nacional, que revisen realmente los listados. Sin eso no va a pasar una reforma al sector justicia que van que a sea llegar siempre los integral. mismos. Okay, bueno, vamos a la tercera pausa de la noche. Vamos a volver con otro tema que también encendió las redes sociales este día. El juez Guerra decide dar medida sustitutiva a los señalados por el caso Hogar Virgen de la Asunción. De eso hablaremos al regreso y tenemos las declaraciones de los señalados. No se vaya, la etiqueta SF Allanados.